Capítulo 1. Origen y definición de la teoría del contrato social. La teoría del contrato social tiene su origen en pensadores de la Escuela de Salamanca, tales como Francisco Suárez y Juan de Mariana. Según la teoría escolástica del pacto o contrato social, todo poder viene de Dios, que confiere a la comunidad política. Seguidamente, la comunidad política, en tanto que conforma un orden solidario para la consecución de un fin político común, debe transferir dicho poder a sus dirigentes. Y en lo siguiente se diferencian del pensamiento de otros filósofos posteriores tales como Hobbes, Locke y Rousseau. Transferido el poder, los dirigentes deberán rendir cuentas por su gestión. Al tiempo que se le reconoce a la comunidad política el inalienable derecho a la legítima defensa contra el tirano, cuando éste actúe de forma arbitraria o traicione o deje de servir a aquel fin político común. Capítulo 2. Dios confirió el poder a cada hombre, no a la comunidad. Ente actuante era la persona de Poncio Pilatos, quien dentro del fenómeno social gobierno, desempeñó el cometido de pretor. ¿A quién o a qué confirió Dios ese poder? La comunidad política no es un ser viviente, sino un fenómeno social generado por el actuar de una multiplicidad de seres vivientes, cuales son las personas naturales que la integran. Es el hombre el creador de la comunidad política, y ésta solo un producto de aquella. Luego no pertenece la persona a la comunidad, sino ésta a la persona, dado que la comunidad es un producto generado por el actuar de la persona. Por ejemplo, para un español siempre será más acertado decir mi querida España en lugar de soy de España. La realidad es que Dios, creando al hombre a su imagen y semejanza como ente corporal animado y con libre albedrío, le confiere el poder de regirse acorde a su razón y voluntad dominando sus instintos. El poder es conferido por Dios a cada persona natural y no a fenómenos sociales. Capítulo 3. No hay contrato, sino usurpación. La posterior transferencia del poder de la comunidad política o plebe al dirigente o patriciado no es lo que se viene produciendo a lo largo de la historia, sino una incesante sucesión de actos de apropiación y usurpación del poder mediante la fuerza, la coacción y el fraude, que en el mejor de los casos cuenta con la tolerancia o no oposición del pueblo. En cuanto al acto de la transferencia como pacto o contrato, este no reúne los elementos esenciales configuradores de un contrato, ni siquiera de los de un contrato de adhesión. Por último, el bien común o fin político común al que deberá servir el dirigente político es un concepto jurídico indeterminado que se presta a innumerables interpretaciones, y deja expedito el camino hacia la arbitrariedad. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, se demuestra lo falaz y engañosa que es toda teoría que trata de legitimar y aun justificar el poder político sobre la base de un contrato social. Podemos afirmar por ello, de manera incontrovertible, que ninguna constitución ni ley refrendada son el resultado de un pacto o contrato social. Capítulo 4. No hay consentimiento sino imposición. Los destinatarios de una constitución no participan en la formación del contrato más allá de si deciden adherirse a la misma mediante su voto en el refrendo. Si el destinatario votó a favor, no se le permitirá la rescisión. Si el destinatario votó en contra con la minoría, ratificada la Constitución por la mayoría, se verá forzado a adherirse a la misma aun contra su voluntad. Si el destinatario votó en contra con la mayoría, también se verá forzado a soportar contra su voluntad el régimen constitucional anterior en la misma medida que el presente que rechaza, dado que tampoco podrá desligarse de aquel. Capítulo 5. Consentimiento viciado. En cuanto a la formación de la voluntad contractual para la prestación de un consentimiento válido y libre,
debemos observar que a la mente humana le resultaría imposible poder comprender y menos aún decidir sobre tan amplio elenco de proposiciones contenidas en un texto constitucional. Más aún cuando se trata de personas sin formación jurídica, las cuales, reunidas, constituyen la abrumadora mayoría. Capítulo 6. El proceso de consolidación se produce a la inversa. La razón por la cual los destinatarios obedecen las normas y principios que recoge una constitución no está en el acto formal de su ratificación en unos comicios, sino en el arraigo social de las convenciones por ella recogida. Este arraigo social es algo imposible de medir y solo se puede intuir por un general, libre y pacífico cumplimiento de sus disposiciones por varias generaciones. El cambio no violento de constitución solo es posible en términos de no oposición o abandono por fuerza mayor, y nunca de aceptación. Dicho cambio solo es posible cuando la reforma no se encuentra con la oposición de la mayoría y además existe un grupo de dirigentes lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Finalmente, los miembros de una comunidad política, con las limitaciones antes descritas, solo aceptan el cambio o el mantenimiento de una constitución en términos de utilidad para evitar un mal peor. Capítulo 7. Conclusión. El vínculo jurídico que sujeta a los integrantes de cualquier comunidad política a la obediencia de cualquier constitución y demás instrumentos de mando de inferior rango está viciado de origen.